Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo capítulo del podcast de jardinería y paisajismo. Yo soy Claudio y en este espacio comparto contigo información, curiosidades y mucho más del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Hoy responderé a la siguiente pregunta. ¿Cactus, crasas y suculentas es lo mismo? Si te interesa, quédate que lo voy a comentar en unos segundos porque me gustaría invitarte a que te suscribas al correo del jardinerista en claudioderato.com/boletín y a mi canal de Telegram en donde todas las semanas comparto información de temas como el de hoy y mucho más. Y ahora sí, sin más dilación, pasamos a ver si es lo mismo, si hay diferencias entre una planta crasa, una suculenta y una cactácea. La verdad es que el término suculentas y crasas son términos genéricos. Esto hace referencia a que estas plantas tienen órganos de reserva en donde van a almacenar agua principalmente, pero también otro tipo de sustancias. El agua es lo que hace la gran diferencia. Son plantas que se adaptaron a crecer en ambientes en donde este recurso es escaso. De hecho, el término suculentas significa jugoso o sustancioso. Dentro de las suculentas tenemos muchísimas familias de plantas. Una de las más conocidas son las crasuláceas, y de allí es que el término crasas forme una especie de sinónimo o sinonimia de suculentas. Entonces, cuando hablamos de plantas crasas o suculentas, hablamos de esas plantas con hojas o con tallos gorditos que almacenan agua principalmente. Dentro de esto te decía que hay muchísimas familias, son como 60. Dentro de ellas, una de las más conocidas son las crasuláceas, pero otras son las cactáceas. Es decir, los cactus, que en su mayoría son de origen americano, es una familia que está dentro de este gran grupo que conocemos como suculentas o crasas. De hecho, hay plantas que son, por ejemplo, algunas euforbias, que parecen más un cactus que los cactus mismos. ¿Y esto por qué a nosotros nos pasa y pensamos que una planta es un cactus? Porque los asociamos con tallos gorditos y espinas. Pero, ¿por qué ocurre esto? Y aquí entramos a un término que se conoce como evolución convergente, en donde distintas plantas de distintas familias crecen y van desarrollando tejidos, órganos florales, sistemas de defensa frente a depredadores o incluso algunos mecanismos para poder proteger ese tesoro tan valioso que es el agua en el interior de las hojas. Desarrollan pubescencias, tonalidades más grisáceas y muchas otras cosas que hacen que plantas de distintas familias se parezcan mucho. A esto se le llama evolución convergente. Aquí podemos encontrar distintas familias, como te lo dije hace un ratito. Una son las agaveáceas. Las agaveáceas tenemos el representante, el agave. Esa es la planta más emblemática de esta familia. El órgano suculento son las hojas. Hay más de 300 especies y las encontramos en América Central y América del Norte principalmente. Otra de las plantas muy conocidas es, por ejemplo, la piedra viva. Esa piedra viva es una planta de la familia Aizoacea, originaria del sur de África, y el órgano suculento son las hojas. Otra de las familias muy conocida y muy difundida en los hogares que también almacenan agua en las hojas son las crasuláceas. Por ejemplo, la crásula ovata, que aquí en Argentina se conoce como planta de la moneda. Pero hay muchísimas crasuláceas famosas y la distribución de esta familia es a lo largo y a lo ancho de nuestro planeta. Las cactáceas son de América y aquí el órgano que va a almacenar el agua es el tallo. También hay otras plantas que almacenan el agua, como por ejemplo las euforbiáceas, y esta es una de las plantas que se suelen confundir más comúnmente con los cactus por esta evolución convergente que te comentaba. Luego, dentro del continente americano tenemos una familia que es la Portulacácea, y este es un caso en donde se almacena agua tanto en los tallos como en las hojas. La mayoría de las plantas
suculentas o crasas, las podemos cultivar en nuestro hogar. Las de menor porte casi terminan siendo objetos de colección para muchas personas, tanto algunas cactáceas como, por ejemplo, algunas apocynáceas, algunas crasuláceas, y la mayoría de estas tienen en común los cuidados. Necesitan contenedores o macetas que tengan buen drenaje. El encharcamiento cuando regamos va a favorecer la pudrición de raíces o incluso que ataquen hongos en la base de las plantas como algunos cactus y se van a podrir. Entonces, buen drenaje. Poca agua de riego. En algunos casos se sugiere esperar a que la planta pierda esa turgencia como para volver a regar. Yo no soy partidario de someter a las plantas a estrés hídrico, pero sí voy controlando que una vez que se secó el sustrato, vuelvo a regar. Esto puede ocurrir una vez a la semana, cada 15 días, una vez al mes, dependiendo de la época del año. Y otro de los elementos a tener presente es la luz. Muchísima luz necesitan. Hay cactáceas, hay crasuláceas, hay distintos tipos de plantas dentro de todo este grupo tan maravilloso que no toleran el sol directo. Esto es fundamental que lo tengamos presente. Hay cactus que pensamos nosotros, bueno, es un cactus, va derecho al sol, una mambilaria la ponemos al sol directo y dependiendo del lugar en donde vivimos, en qué lugar del planeta estamos, esa cactácea se puede llegar a quemar incluso por el sol. Entonces, lo importante es que nos asesoremos porque las condiciones de muy buena iluminación pero sin sol directo suele ser lo mejor. Hay plantas, hay cenecios que pueden tornar sus hojas de un color verde a un color rojizo cuando el sol le da. Esto genera un efecto maravilloso y se corresponde a la producción por parte de la planta de una sustancia conocida como antocianinas que ayudan a proteger a esta planta del exceso de la exposición solar. Entonces ahí ya estamos viendo cómo responden nuestras plantas, cómo han ido evolucionando para poder superar los desafíos que el ambiente le estaba imponiendo. ¿Cómo multiplicar plantas suculentas? Es muy sencillo. Tengo un curso en cursodejardinería.com de la multiplicación de plantas por esquejes de hojas y por esquejes de tallo, en donde podés ampliar esto. Pero vamos a las plantas más conocidas como el graptopétalo, que es una de las plantas llamada comúnmente como madreperla. Muchas de estas crasas en donde las hojas carnosas se desprenden, las podemos utilizar para obtener nuevas plantas. Esto es un esqueje de hoja, podemos dejarla un par de días para que se cicatrice, se selle el corte de unión entre esa hoja y el tallo y luego armar un almácigo, colocar las hojitas en contacto con el suelo, levemente enterradas donde está unido al tallo y toda la sustancia de reserva almacenada en esa hoja van a servir para que una nueva planta se genere a partir de ella. En el caso de las cactáceas, muchas podemos tomar una porción de tallo que tenga el extremo apical, también dejar que se seque ese corte y a partir de ello, cuando ese corte ya perdió la humedad, podemos utilizarla para plantarla como si fuese un esqueje y obtener nuevas plantas. Siempre vamos a cuidar que los tejidos que están recién cortados no estén muy frescos para evitar el desarrollo de hongos. La multiplicación en la mayoría de los casos es muy simple, a partir de hoja, a partir de una porción de tallo. La planta esta de la moneda que te nombraba, hace poco mi perro jugando la volteó, se quebró, dejé los tallos, la separé, armé esquejes y ahora tengo unas cuantas plantas en distintas macetas sin ningún tipo de problema para cultivarlas. En otras, para poder multiplicarlas vamos a tomar los hijuelos. En algunas cactáceas empiezan a emitir brotes desde la base como una corona. En los agaves pasa más o menos lo mismo y podemos ir separando esas plantas para obtener nuevas. En otras emiten brotes y nuevas rosetas de estas crasas que nos van a permitir hacer una división de matas y obtener más ejemplares para armar pequeños arreglos en jardineras, jardines verticales de pequeñas dimensiones con nuestras crasas multiplicadas en la casa. Los cuidados serán los mismos que con las plantas adultas,
siempre nos vamos a estar midiendo con la cantidad de agua que le aportemos. Y ahora sí, creo que más o menos quedó la diferencia o la similitud. Crasas y suculentas son prácticamente sinónimos, siempre que crasas no estemos haciendo referencia específicamente a una familia que es la Crasuláceas, porque es una, junto como las cactáceas, que forman parte de este grupo de plantas que almacenan agua en tallos o en hojas. Y ahora sí, con esto hemos terminado. Si te interesa que hable sobre los cuidados específicos de este tipo de plantas, déjame un mensaje en las notas del episodio, en la plataforma que estés, o mandame un correo a contacto@claudiograto.com y haré un episodio específico sobre cuidados de suculentas. Y antes de despedirme, te recuerdo que si el episodio te ha gustado, compartilo, déjame el me gusta, las estrellitas, el corazoncito, lo que tengas en la plataforma que me estás escuchando, para poder llegar a más amantes de las plantas y de la jardinería. Y ahora sí, muchísimas gracias, nos encontramos la semana que viene en un nuevo episodio, pero en esta oportunidad con mi gran amigo Fernando Rivero. Hasta entonces y muchísimas gracias.